Hola a todos. Bueno, ante todo, un placer, como siempre, poder expresar ideas y propuestas siempre orientadas a dar un pasito más allá de la razón y empezar a pensar y a sentir la vida a partir de la conciencia, ¿sí? Por eso hablamos de pensamiento conciencial, que no es el descarte de nada de lo que ya hemos aprendido y asumido los seres humanos, sino dar un pasito más, o sea, ir un poquito más allá, sin involucrar en esto ningún concepto ni religioso, ni personal, ni político, ni nada por el estilo, porque, bueno, tal vez el pensamiento conciencial sea algo que podamos desarrollar, así como los chicos hoy van a la escuela y aprenden a sumar y a restar, también podamos darle contenidos orientados al pensamiento, a la conciencia y a entender la vida de una manera más orientada a los valores y a las premisas naturales, a los principios de la naturaleza, mucho mejor de lo que hasta ahora se ha logrado. Así que bueno, a partir de eso la idea era conversar un poquito acerca de cómo la actitud de los demás, la actitud nuestra, se retroalimentan y todo tiene que ver con todo, y es hora de empezar a comprender que todo lo que nos sucede, de alguna manera, lo estamos generando nosotros. No es que, como la razón tiende a tirar la culpa afuera, ¿sí? Y primero que nada vamos a decir, no existe la culpa, no hace falta pensar quién es el culpable de una situación, simplemente las situaciones se producen y lo que vamos a hacer es trabajar para que esas situaciones siempre, hagamos lo que hagamos, suceda lo que suceda, siempre le pongamos un enfoque orientado a la buena experiencia de vida, aun cuando sean situaciones que realmente nos duelan o nos puedan producir sufrimiento. Además, aún en el sufrimiento podemos encontrar la manera de construir a partir de ese sufrimiento algo que realmente nos haga sentir gratos, ¿sí? La gratitud es el principal objetivo de todo esto. ¿Para qué? Para generar buenas experiencias de vida. Entonces vamos a ver cómo juega todo esto. Entonces se me ocurrió tomar como referencia, como ejemplo, un caso muy común que a todos nos sucede, me incluyo por supuesto, y tiene que ver con el mensaje que le transmitimos a nuestros hijos, o los mensajes que le transmitimos a nuestros hijos. ¿Por qué sucede tan comúnmente que un papá o una mamá le dice a su hijo, a su hija, a sus hijos, por ejemplo, que sean ordenados, ¿no? Y entonces es muy común que suceda el hecho de que el hijo o los hijos no hacen caso, no asumen esta condición, esta costumbre, este hábito, siguen siendo desordenados. Y capaz que una persona que apenas ven o que ven de vez en cuando, o un familiar que no es una persona que supuestamente tiene la afinidad que puede tener un padre o una madre, viene y le dice, ordenamos un poquito, y van y ordenan por ahí, ¿no? En ese momento. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Yo le digo todos los días que ordene, le pido, le digo, y no hay caso. Y viene alguien y pum, y ordena. Entonces, ¿por qué pueden suceder estas cosas? Bueno, vamos a empezar a pensar que todo lo que sucede tiene que ver con nosotros. Nunca las cosas suceden por sí mismas. Porque en realidad lo que sucede no es exactamente lo que nosotros vemos, simplemente lo que nosotros vemos es un punto de vista de eso que sucede. Y eso quiere decir que el punto de vista está construido por nosotros. No es que es la única verdad, ni la realidad, ni nada de eso. Es el punto de vista que nosotros mismos construimos de aquellas cosas que nos suceden. Y a partir de ahí también nos suceden cosas a partir de ese punto de vista. Quiere decir que ¿cuál puede ser, digamos, yendo al caso, ¿no? Vamos a poner la escena que el papá y mamá llega a casa y el chico está con toda la habitación desordenada. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué suele suceder en esos casos? Caso 1, papá, mamá le dice, mirá, hay que ordenar esto y el otro porque no podemos estar así, porque esto es una cuestión de que las cosas se pierden, de que las cosas se ensucian,
de que hay hasta enfermedades que podemos transmitir en el desorden y demás. ¿Por qué? Porque se acumula tierra donde no debería, se acumulan energías donde no debería y demás, y entonces el desorden no es una buena influencia. Perfecto, el chico por ahí no del todo termina de asumirlo. A veces hay que pensar que para asumir un hábito se requiere de un cierto tiempo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? La vida es un proceso demasiado corto. Nosotros pensamos que las cosas tienen que cambiar de un momento para el otro. No, las cosas cambian a su tiempo. Pero también veamos cómo podemos hacer que esos tiempos sean tiempos razonables y sean tiempos concienciales, ¿sí? Y todavía más que razonables. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, si el padre apela al enojo, sabemos muy bien que para el pensamiento conciencial el enojo ya es parte del pasado. Nadie enojado saca ventaja de nada, nadie enojado obtiene el resultado que quiere, en nada, ¿sí? El enojo es un enorme enemigo de la conciencia, porque nos aleja del ser, nos enajena, nos lleva a un plano donde lo único que existe es dolor, sufrimiento, angustia, bronca, violencia, agresión. A ese lugar nos lleva el enojo. Y toda esa energía que nosotros emanamos hacia afuera nace primero en nosotros, nos hace un tremendo daño adentro y recién después sale afuera. Y capaz que sale afuera en el lugar equivocado. O sea, reaccionamos mal con la persona que no tiene nada que ver, y si reaccionáramos mal con la persona que tiene que ver, seguramente vamos a generar todavía más violencia, más enojo y una cadena que no termina nunca, que termina siempre mal, ¿sí? Siempre absolutamente enajenándonos, alejándonos de nosotros mismos. Entonces, el tema del enojo lo vamos a descartar. Segunda opción, puede ser que el madre va a hacer un castigo o va a amenazar con un castigo. Es decir, bueno, si no ordenan esta noche, no se puede ver televisión, no se puede ver dibujitos, no se puede hacer esto, no se puede jugar a los jueguitos, no se puede hacer esto. Bueno, esta puede ser un camino rápido y de buen resultado en cuanto al objetivo principal. Pero como todos los caminos rápidos y de buen resultado, generalmente engendran consecuencias a largo plazo que por ahí no vemos en el momento, pero sí alguna vez vamos a ver. Entonces, si nosotros vamos a vincularnos con nuestros hijos a través de las amenazas y los castigos y los premios, seguramente nuestro vínculo no va a ser el mismo que si nosotros nos vinculamos desde el corazón, desde el alma, desde la conciencia, ¿sí? Entonces, tampoco vamos a tomar esto como una actitud conciencial, la de amenazar con el castigo y el premio permanentemente a nuestros hijos. Es una negociación que no nos conduce a un puerto, digamos, de conciencia, ¿sí? Y que a la larga seguramente no va a generar en nuestros hijos un buen vínculo con ellos, o un buen vínculo entre ellos y sus propias vidas, ¿sí? O sea, no estamos generando una buena experiencia de vida. Mi primer punto. Ahora vamos a ver qué podemos hacer. Primer punto, tenemos que observar que nuestros argumentos sean fuertes y que estén vinculados siempre a un sentido, y que ese sentido sea profundo y que ese sentido sea valedero, que ese sentido sea incuestionable, sea absoluto, ¿sí? Y que además ese sentido sea a favor de la buena convivencia, de la vida, de los objetos, del respeto por las cosas, del amor hacia todo lo que nos rodea, de la plenitud. Y ahí empezamos a caminar por el camino de la conciencia, ¿sí? Una cosa es que nosotros digamos a nuestros hijos que ordenen porque sí, porque quiero, porque es lo que corresponde y nada más. Y otra cosa es que les expliquemos, como dije antes al principio, el verdadero sentido de ordenar. Ordenar tiene muchos sentidos, muchísimos. Entonces, primero investiguemos adentro nuestro cuál es el motivo por el cual es bueno ser ordenado.
cuáles son los sentidos de ser ordenado y dónde está la enseñanza que nos da la vida acerca del orden, ¿sí? Ahí vamos a sacar nuestras propias conclusiones, saquémoslas. No hace falta que yo lo diga, que yo dé todas estas respuestas. Estas respuestas las puede dar cada uno, ¿sí? Analizar si la vida funciona bajo un cierto orden, si las cosas suceden bajo un cierto orden, qué significa ordenar, qué pasa cuando tengo todo desordenado, cómo se acumulan las energías, cómo se pueden acumular inclusive la materia misma, o sea, cómo puedo tener tierra donde no debería, puedo tener montones de cosas donde no debería. Entonces empezamos a tener un desequilibrio, ¿sí? Entonces todo este argumento, toda esta argumentación, si uno la hace con convicción, también tiene un gran potencial en cuanto a la llegada al otro. ¿Desde dónde le estamos hablando? Desde el corazón, ¿sí? ¿Estamos gritando? No. ¿Y por qué no estamos gritando? ¿Y por qué no estamos amenazando? Porque nosotros estamos hablando de ordenar. Y cuando nosotros estamos hablando de ordenar, primero tenemos que vibrar en el orden. Y si yo estoy enojado, si yo estoy amenazando, si yo estoy agrediendo, si yo estoy gritando, mis emociones no están ordenadas. Estoy desordenado emocionalmente. ¿Cómo puedo yo transmitirle un mensaje, una vibración a otra persona para que tome conciencia de ese mensaje cuando yo no estoy inmerso en esa vibración, cuando yo estoy en otra vibración? Esto no es razonado por el chico, y más aún cuando el chico está en una edad pequeña, menos de 7 años. El chico no funciona bajo la razón, pero sí capta las vibraciones, porque es un ser vivo y es un ser humano, capta las vibraciones y también capta los ejemplos, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos ordenados emocionalmente, podemos hablar, estamos ordenados en nuestra vida, tratamos de estar ordenados nosotros, ¿sí? Porque si el chico entra a nuestra pieza y nuestra pieza es el mismo caos que la pieza de ellos, seguramente no va a asumir esa vibración, ¿sí? Aunque nosotros no digamos nada, aunque él no nos diga nada, esa vibración no está en nosotros. Entonces él va a captar que eso no está. Entonces el mensaje no va a llegar, son palabras huecas, ¿se entiende? Cuando nosotros hablamos y no sentimos, no vibramos en eso que estamos hablando de manera hueca. No tiene contenido lo que estamos diciendo. Entonces, este es el punto más importante. Si yo quiero que mi mensaje llegue, tengo que trabajar en vibrar en ese mensaje. Si yo quiero que las personas no se enojen, que las personas no se violenten, que las personas... Entonces yo tengo que trabajar en ese camino. Tengo que vibrar en esa sintonía. No puedo estar diciendo algo que no soy. Porque entonces, en todo caso, aquello que pueda tratar de convencer, lo voy a hacer a través del engaño. Y eso no me va a generar una buena experiencia de vida. Aunque yo obtenga todo el resultado que espero, mi experiencia de vida va a ser pobre. Y ahora, ustedes me dirán, pero por ejemplo los políticos tienen la costumbre de mentir y luego vivir otra cosa, hacer otra cosa. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes creen que esas personas son plenas? ¿Ustedes creen que esas personas son felices, que son gratas, que sienten gratitud por la vida? Y no se olviden que el pensamiento conciencial no apunta nada más que a eso, que a nuestra vida y a nuestra experiencia de vida. Porque de poco nos sirve sentirnos muy exitosos, de poco nos sirve sentirnos muy ricos, muy famosos, muy todo, si nuestra experiencia de vida es tan pobre que no podemos estar ni un segundo sin tener prendido un televisor, sin tener prendido una radio, sin tener nada, porque no podemos convivir con nosotros mismos, no sabemos ni quiénes somos. No tenemos paz. Entonces, ¿de qué nos sirve todo ese supuesto éxito que nos han vendido? Por eso es muy importante, como conclusión de todo esto, es que para que nuestros mensajes, para que nuestras palabras
generen el efecto que estamos esperando. Y no se olviden que cuando estamos mirando a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras personas queridas, a las que no conocemos, a las que recién conocemos, a las que estamos imaginando, siempre todos ellos son un espejo para nosotros, porque son una versión más de lo que somos nosotros, ¿sí? Somos todos lo mismo, todos el mismo ser, la misma existencia, el mismo presente, ¿sí? El mismo presente, nada más que expresado de diferentes maneras. Entonces, el respeto por esas cosas tiene que abarcar todo el presente. No es solamente respetar a las personas que quiero y no a las que no quiero, o las que no quiero. ¿Cómo no quiero? ¿A quién no quiero? ¿Qué significa que no quiero? Entonces, el respeto, la consideración, la afectividad que pueda desplegar en la vida es lo que va a aumentar la posibilidad de que mi vida sea una grata experiencia. ¿Sí? Entonces, vibrar en lo que decimos significa ponerle contenido a lo que decimos. Y entonces eso que decimos va a ser muy convincente. Mucho menos lo va a ser cuando nosotros no tenemos nada que ver con aquello que estamos queriendo transmitir. Pensemos mucho en los mensajes que recibimos día a día a través de todos los medios que hoy son tan potentes, de internet, de la televisión, de las radios, de los diarios, de todos los medios de comunicación, mismo de los celulares, las aplicaciones, de los sitios de internet y demás. Todo eso genera en nosotros un montón de información de comunicación, pero ¿cuánta de esa comunicación realmente tiene contenido? ¿Sí? Y no estoy hablando de que el contenido sea un texto largo, no. Que esté realmente orientada, dirigida por personas que vibran en eso que están diciendo, ¿sí? Y que el sentido de lo que están diciendo sea un sentido de amor, de afectividad, de construcción, a favor de la vida y demás. Es muy poco, si lo analizan van a ver que es muy poco el mensaje que tiene esta orientación. Y eso es lo que está produciendo que nos alejemos día a día del ser y que cada vez nos interese menos la persona que tengo al lado, el animal que tengo al lado, la ropa que tengo al lado, los objetos que tengo al lado, las plantas que tengo al lado, los elementos, los objetos, las cosas, la materia, todo lo que me rodea cada vez nos interesa menos porque nos metemos en el ego, en nosotros mismos, creemos que somos individuos, que podemos vivir por sí mismos, que no necesitamos de nada más que nosotros, y eso hace que nos generemos esta experiencia de vida totalmente vulnerable y totalmente dependiente de las circunstancias. Así que vamos a tratar de observar las cosas que decimos, las cosas que hacemos y ponerle a esas cosas el mejor contenido posible. Con todo nuestro amor, vibrar en aquello que decimos. Eso va a hacer que nos convirtamos en seres de conciencia, ¿sí? Poco a poco, porque si yo estoy acá hablando, estoy vivo, y otras personas están vivas escuchando, y otras personas están vivas hablando de otras cosas y demás, es porque todavía no hemos aprendido lo suficiente. Venimos a aprender, venimos a sacar estos conceptos hacia afuera, a ponerlos en nuestras conversaciones. ¿Para qué? Para que poco a poco vayamos recorriendo el camino interior para poderlo ejercer, ¿sí? No soy una persona como lo que como quisiera, estoy aprendiendo muchísimo, pero el decir esto, el compartir esto, hace que mi ser comprenda mejor, que mi ser se expanda más y que todos nosotros podamos compartir esto y charlar esto y dialogar esto en pos de volvernos cada vez seres más concienciales. Les mando un enorme abrazo, un saludo muy grande para todos. Que estén muy, pero muy bien.